Sigo decorando la habitación de mi hija Iris y hoy traigo 3 proyectos muy sencillos que espero os sirvan de inspiración. ¿Me acompañas? El primer DIY se trata de una guirnalda o banderines de tela. Ya sabéis que intento reciclar siempre que es posible, así que para este proyecto usaré muselinas de bebé que ya están algo gastadas. Los banderines los haré con tela doble, así que juntaré 2 esquinas de la tela y marcaré la parte de arriba para cortar el triángulo. Yo los estaré haciendo con una medida de 18 centímetros por cada lado. El rotulador que estoy usando es uno para tela cuya tinta desaparece con el tiempo. Os dejo en la cajita de información el enlace del producto en AliExpress por si os interesa. He puesto unos alfileres a los lados para que las telas no se muevan y corto. Seguiré cortando triángulos de la misma manera con el resto de las telas. Haré un total de 6. Ya tengo todos los triángulos que necesito para hacer mi guirnalda. Como veis, en todos he aprovechado el dobladillo de la tela que dejaré así en los lados del triángulo. Y para hacer el proceso más sencillo y rápido, pegaré ambas telas por los lados con silicona caliente en lugar de coser. Pero al estar ya el dobladillo hecho, parecerá que está todo cosido. Si os apetece, se podría hacer también un dobladillo en la parte de arriba. Yo lo dejaré cortado así porque luego esa parte irá cubierta. Ya veréis cómo. Ahora tejeré una cadeneta de ganchillo con una cuerda de yute fina y un gancho de 4 milímetros para que quede un poco más ancha. Si no quieres tejer, puedes usar una cuerda más ancha o una cinta de yute si quieres mantener este estilo boho. Más adelante os mostraré varias cintas de yute muy bonitas que ya utilicé en más ocasiones y podéis encontrar en AliExpress a un precio muy económico. Tejí una cadeneta lo suficientemente larga para que entren todos los banderines y además dejé por los lados más cuerda para poder atarla. He colocado un marcador justo donde quiero empezar a colocar los banderines. Pero antes de llegar a esa parte voy a decorarlos. Os mostraré diferentes ideas. Para el primer banderín utilizaré un trozo de tela de yute. Voy a recortar la inicial del nombre de mi hija.
Pegaré la letra con silicona caliente y para que quede bien rematada colocaré alrededor cuerda de yute. El siguiente banderín lo decoraré con cadeneta de yute. Con ella dibujaré la forma de un corazón. Y para el siguiente estaré usando las cintas de yute que os había comentado antes. Tengo 3 distintas. Esta trenzada, esta más recta y esta otra en forma de onda. Las iré colocando pegándolas con la silicona caliente. Para el siguiente banderín voy a hacer unos nudos con cuerda de yute. Mi cuerda, como ya sabéis, es muy fina, así que haré varios nudos juntos para que tenga más volumen. Voy a ir pegando los nudos a un lado y luego volveré a usar de nuevo algunas de las cintas de yute anteriores. El resto de los banderines los he dejado sin decorar para que la guirnalda no quede demasiado recargada. Finalmente iré pegando a todos los banderines la cadeneta larga de yute que hice anteriormente. Además, he decidido decorar esta guirnalda con unas luces. Utilizaré este alambre de luces que funciona con batería y es súper fácil de colocar porque se le puede dar forma sin problema. Podéis encontrar también el producto en la cajita de descripción del vídeo.
Para el siguiente proyecto voy a empezar recortando un círculo de cartón. Yo lo estoy haciendo con una medida de 19 centímetros. Este círculo lo pintaré de blanco con pintura acrílica. Necesitará varias manos. Mientras seca, voy a ir preparando una cadeneta de ganchillo con cuerda de yute. Utilizo un gancho de 4 milímetros para una cuerda fina de 2. Esta cadeneta la he hecho con el mismo largo que la circunferencia del círculo. La pegaré alrededor con silicona caliente, pero no la pego al completo encima del cartón, sino que dejo la mitad de esta sobresaliendo del cartón para poder meter luego por cada cadena más cuerda. Con una aguja lanera iré pasando la misma cuerda de antes, como decía, por cada cadeneta. Voy dejando lazos que luego cortaré para que queden flecos. Estos flecos los peino con un peine de púas metálicas para darle más volumen. Quiero seguir añadiendo más texturas, así que ahora pondré cinta de rafia. Esta en concreto es de papel y se maneja con mucha facilidad. Por si te interesa, te dejo el enlace de este producto en la cajita de descripción del vídeo. Voy cortando trozos y haciendo nudos en cada 2 cadenas aproximadamente. Tengo por aquí esta cinta de flecos que saqué de un sombrero, el cual había utilizado para hacer una alfombra de osito. Te dejo por aquí arriba el enlace de ese vídeo por si te lo has perdido. A esta cinta le voy a dar un poco de color porque no me gusta tanto el tono amarillento que tiene. Mezclaré amarillo ocre con un poco de blanco.
Una vez pegada voy a matizar la cinta con un poco más de blanco, añadiendo sobre todo en la base de esta para que no haya tanto contraste con el cartón. Con el mismo pincel estiro la pintura un poco hacia arriba para que quede algo de degradado. Ahora que el cartón ya está bien seco, vuelvo a darle otra mano de pintura blanca. Estoy usando el mismo pincel de antes que está algo manchado de ocre, así que dejará un leve tono que a mí personalmente me agrada mucho para que no quede todo tan blanco. Es hora de dibujar la cara del león. Primero marco con un lápiz por si me equivoco y repaso todo con un rotulador permanente. Listo para colgar. El último proyecto es muy sencillo y se trata de un letrero hecho de cuerda. Para ello utilizaré tan solo cartón y cuerda gruesa. Esta cuerda es de 14 milímetros. Bueno, y también usaré papel, aunque esto no es imprescindible. Yo uniré estas 3 hojas de papel DIN A4 para dibujar el nombre de mi hija y así comprobar antes de pasarlo al cartón que es el tamaño que me gusta para la pared donde voy a colocarlo. Lo estoy recortando sin falta de ser muy precisa, ya que lo que quiero es ver, como decía antes, cómo queda de tamaño en la pared donde voy a ponerlo. Lo recorto un poco mejor para pasarlo a la pieza de cartón. Al recortar el cartón dejaré más o menos el ancho suficiente para luego pegar encima la cuerda. No lo haré para nada perfecto porque una vez que vaya colocando la cuerda es posible que me apetezca cambiarle un poco la forma en alguna curva. Suele pasar que según vamos viendo las cosas hechas nos apetece hacer algún cambio. Así que dejaré más ancho para luego recortar lo que sobre una vez que esté la cuerda pegada encima.
Si te han gustado estas ideas y quieres seguir viendo cómo decoro la habitación de Iris con más DIYs, no olvides suscribirte activando la campanita para que YouTube te avise de mis próximos proyectos. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.